Señor. Utilizarlo hoy grandemente acá. Amada iglesia, Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Usted no sabe lo maravilloso que uno se siente cuando escucha palabras de aquellas personas que uno fue parte de sus cambios. Porque Dios no usa a cada uno como Él quiere. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Dios es el Dios que puede transformar todo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Me siento privilegiado en esta mañana porque siempre que llego a esta casa, siempre me reciben de muy buena manera, con un fuerte abrazo, aunque todavía faltan las sopas. Pero gloria a Dios por esta iglesia, porque desde que yo nací en esta iglesia, bueno, yo no nací en esta iglesia, pero en parte de mi proceso en el Señor fue en esta iglesia, y verdaderamente es una iglesia llena de amor, de confraternidad, donde cada día nos vemos, cada día adelante en el Señor. Amén. Entonces en esta mañana quiero darle un saludo de parte de la iglesia que estuvimos hasta hace 60 días o un poquito más en la iglesia de Colombia, la iglesia ICC Las Brisas de Medellín. Le mandamos un saludo de parte de nuestro pastor allá Giovanni y su esposa Areli y de toda la congregación. Ha sido una bendición porque ellos también cuando llegamos allá nos acogieron y han sido de mucha bendición para nuestra vida. Amén. A ver, levante la mano. ¿Quién ha venido a escuchar palabra de Dios en este día? Dile al que está a tu lado, esté pendiente. Porque Dios puede hablar a tu vida en esta mañana. Si estabas esperando la respuesta de Dios, hoy puede ser esa oportunidad que tanto esperabas. Amén. Predicar la palabra de Dios siempre ha sido un privilegio. Nosotros allá, cuando nos daban la oportunidad de predicar, a veces uno le temblaban las piernas. No tanto por lo que uno iba a predicar, sino por la responsabilidad que trae consigo pararse aquí y hablar solamente de la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta mañana, quiero empezar de esta manera. Y quiero empezar con una palabra que siempre ha venido a mi mente. Porque yo también he pasado por muchos procesos. Procesos que cuando tengamos la oportunidad se lo cuento desde la A hasta la Z. Se va a sorprender mucho porque Dios transformó mi vida. Pero comprendí una palabra que hasta el sol de hoy ha modificado mi vida. Y la palabra es: tu identidad se define con tus actitudes y comportamientos. O también podemos verlo de otra manera: tus actitudes y comportamientos definen tu identidad. Y usted dirá en esta mañana: Johan, ¿y a qué se debe esa palabra? Es que hoy vamos a hablar de algo muy importante, de cuál es tu identidad y cuál es el mandato que Dios ha dado para tu vida. Amén. Esta palabra quiere decir que como tú te identifiques, así va a ser tu forma de comportarte. Dile al que está a su lado, ¿cómo te comportas? Porque como te comportes, así va a ser tu identidad. Y quiero darle un pequeño ejemplo en esta mañana. ¿Será igual la identidad de un empresario que un buhonero? Sin desprestigiar. Pero ¿será igual la mentalidad de un empresario que un buhonero? ¿O será también la mentalidad igual o la identidad de un arquitecto a la de un albañil? ¿O también la identidad de un general será igual a la de un soldado? Seguro que no. La perspectiva de cada uno de ellos es muy diferente. Por eso es que yo empecé en esta mañana de esa manera, que solamente tus hechos, tus acciones van a identificar tu identidad.
Y yo quiero que en este momento te fijes en una lámina, porque quiero presentarte en esta mañana la historia de un hombre que a través de haber confiado en la identidad que Dios que le dio, toda su vida ha cambiado. Por favor. No sé qué tanto la puede ver usted desde ahí. Puede ser que usted en algún momento ya ha visto a este hombre. Este hombre se llama Nicky o se llama Nicolás Vujicic. Perdóneme, pero yo no soy ruso. Así que si usted lo escuchó mal, qué pena con usted. Pero la historia de este hombre dice que este es un hombre que es predicador y orador. Es un hombre que lamentablemente, o para beneficio de él, o para bendición de los que lo escuchan, él nació sin piernas y sin brazos. Te pregunto en esta mañana, ¿él tenía todas las excusas para ser un hombre desdichado? ¿Sí o no? Dice su historia que él nació con una enfermedad que se llama tetraamelia, que es la enfermedad donde la persona nace sin brazos y sin piernas. Pero la identidad de él lo hizo cambiar sus costumbres, lo hizo cambiar su manera de ver y hoy en día es de bendición. ¿Sabes algo? Dependiendo de la identidad que tú tengas en Cristo Jesús, las acciones tuyas vas a ser muy diferentes. Y de eso te voy a hablar en esta mañana. Por eso vamos a ir en esta mañana al libro de Segunda de Corintios, la carta a los Corintios. Vamos a situarnos en el capítulo 5 y vamos a leer del 17 al 21. Tu identidad se define con tus actitudes y comportamientos. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Te voy a pedir en esta mañana, por reverencia a la palabra de Dios, que te puedas poner sobre tus pies. Dice la palabra que cuando cantemos y leamos la palabra de Dios, la leamos con el entendimiento. Así que ponga bien sus ojos en la lectura de hoy, porque a partir de que usted vaya de una vez sabiendo lo que vamos a hablar, Dios va a hablar en su vida. Y leemos la palabra de Dios en esta mañana con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en esta mañana: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y fíjese que dice, de modo que si alguno está, no que estuvo o estará, está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, son todas. Vamos a repetir eso, por favor. En Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Vamos al siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, vamos a leerlo juntos, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias en él. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en esta preciosa mañana te doy gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de estar en tu casa. Pero además de eso,
Además de eso, Señor, nos permites en esta mañana aprender de tu palabra. Por eso, Señor, te doy gracias. Que sea ahora tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas. Señor, toma el control de este tiempo y que nosotros, Señor, salgamos de aquí, Señor, convencidos. Que salgamos de aquí, Señor, cambiados y transformados. Padre, que tú eres nuestro Señor. Y también, Señor, que tú nos das un nombre y una identidad. Señor, te doy gracias en esta preciosa mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Permítame en esta mañana compartirle el título de la prédica de hoy o de la reflexión de hoy. Dios nos hizo sus embajadores. Diga conmigo, Dios nos hizo sus embajadores. Mientras yo preparaba la reflexión o la escuela dominical del día de hoy, lo primero que se nos viene a nuestra mente, si somos embajadores de Cristo, ¿qué es un embajador? ¿Cierto? Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un embajador? Y fíjese, lo busqué en el diccionario, y un embajador es una persona enviada como representante principal de un gobierno en otros países. Dile al que está a tu lado, tú eres importante. Tú no eres cualquier persona. Tú eres un embajador de Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Somos sus embajadores. Por eso es que cuando empecé te dije que es importante que tú reconozcas tu identidad. Porque cuando tú conoces y sabes y asumes la identidad como embajador, seguramente tus acciones van a cambiar. Porque sabes quién eres. ¿Sabes algo? Allá hay gente afuera que muchas veces no saben ni su propósito ni de quién es. Por eso es que usted lo ve vagando entre tantas cosas, entre tantas situaciones que se presentan en la vida, culturas, prácticas, porque no tienen un propósito y menos saben quién son. Entonces, somos embajadores, pero como embajadores tenemos características. Y yo te voy a pedir en esta mañana que vayas observando cada una de ellas. Porque de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo en esta mañana, usted se va a dar cuenta en qué situación o qué le falta a usted mejorar para convertirse en un verdadero embajador. Amén. Entonces, primer punto, para aquellos que anotan, un embajador pertenece al reino o nación que representa. Óyeme algo. Un embajador de Cristo representa a ese reino. Pero el que no es embajador de Cristo no representa al reino. Por eso es que vemos en la palabra que dice, de modo que si alguno está en Cristo. Quiere decir, para tú ser representante o ser embajador del reino de Dios, tú debes estar en Cristo. Nadie puede representar al reino que no pertenece. Por eso, un embajador no representa su propia nación, sino la del reino que la envía. ¿Sabes algo? A ti no te envió cualquier persona. A ti te envió Dios. Por eso yo en esta mañana quiero decirte que la función que te dio Dios es la mejor función que puede tener un ser humano. Embajador de Cristo. Embajador del reino más poderoso que hay sobre la tierra. El reino donde hasta las tinieblas tiemblan. Dale un fuerte aplauso en esta mañana al Señor. ¿Sabes algo? Donde pisen tus pies, Satanás tiene que retroceder.
porque tú eres un embajador, eres un enviado del Señor. Amén. Créelo en esta mañana. No son tus ideas, no son tus leyes ni tus órdenes. Todo es dirigido y autorizado por Dios. Tú no te representas solo, tú representas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé tú, pero cuando yo estaba leyendo esta palabra, a mí se me infló el pecho y yo dije, Señor, si tú me has dicho a mí que soy un embajador, no hay demonio, no hay circunstancia que me pueda parar, porque yo soy tu embajador. Y si yo soy tu embajador, tú estás conmigo. Y la palabra dice que nada me faltará, porque Dios es mi proveedor. Dios es el que me da la fuerza y la energía para seguir adelante. Amén. Embajadores. Pero también un embajador obedece los principios, los estatutos, las órdenes, normas, principios, creencias y hasta la misma visión y propósito del reino que lo envía. ¿Sabes algo? Un embajador es una persona enviada, pero esa persona tiene tanta responsabilidad que lo que él diga, lo que él haga, lo que él declara puede traer enemistad entre un gobierno y el otro. ¿Sabes algo? Tú eres embajador del reino de Dios y tú tienes que ser una persona que pueda vincular el reino de Dios con la humanidad. Dependiendo de lo que tú digas, óyeme bien, de lo que hagas y te comportes, tú puedes traer enemistad entre Dios y la humanidad. Tremenda responsabilidad, mi hermano. Dile que está a tu lado. Tienes una gran responsabilidad. Porque tú eres un embajador. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vivir como embajador significa estar identificado en todo momento con la cultura, los valores y la naturaleza del reino celestial. Tenemos que ser leales y tener un propósito, que ya no estamos ligados al mundo, sino al reino que representamos. Amén. Dios no solo te salvó, Dios solamente no te dio vida eterna para que vengas un domingo a sentarte solamente en las bancas. Dios te dio la bendición, te dio la vida eterna, te rescató del hoyo que estaba para que hoy tú cumplas el propósito y el plan perfecto que Él tiene para tu vida. Por eso, vuelvo a repetir en esta mañana, tú eres un embajador. Eres una persona importante en el reino de los cielos y en esta tierra. Amén. Un embajador de importancia. Por eso, permíteme hacerte dos preguntas en esta mañana. Por favor, revisa según si tus actos representan al reino de Dios. Revisémonos. ¿Verdaderamente estás representando a Dios como debe ser? Verdaderamente hoy, si tú echas un poquito al recuerdo, puedes decir en esta mañana, yo estoy representando dignamente al reino de Dios. Pero también tenemos que revisarnos si no estamos representando el reino de Dios, entonces, ¿qué reino estamos representando? Para pensar, ¿cierto? Porque a veces nuestras actitudes y nuestros comportamientos parece que no reflejan a Dios. No reflejan lo importante que nosotros somos como embajadores. No sé si usted ha escuchado por ahí, y ese que dice que es cristiano. Porque esa persona que es de tropiezos para la humanidad, seguramente no está haciendo lo que Dios le está mandando. Ser un embajador
del reino de Dios. Amén. Ya vimos el punto 1, pero ahora vamos a ver el punto 2, que lo vamos a ver en el versículo 17b. Y dice que una nueva criatura, la palabra dice en el mismo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Un embajador es una persona con un carácter transformado. Un verdadero embajador de Cristo experimenta una transformación interna. Una persona que representa el reino de los cielos es una persona que va cada día de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, que permite que Dios transforme en lo más interno de su ser. La palabra lo dice, que las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿a dónde? En Cristo son todas hechas nuevas. Necesitamos como embajadores tener un carácter transformado. Un verdadero embajador de Cristo experimenta una transformación interna. La antigua naturaleza, marcada por el pecado, es dejada atrás y surge una nueva identidad en Cristo. La vida pasada no debe definir la vida presente. Vivir como una nueva criatura implica evidenciar los frutos del Espíritu Santo. Un embajador de Cristo tiene que reflejar amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, fe, templanza y dominio propio. Paciencia. Amén. Entonces, un embajador de Cristo es una persona que está en constante transformación. El cambio debe ser visible, un carácter renovado. Debe tener nuevas prioridades y un testimonio que inspire a otros a desear esa transformación. Cuando tú eres un embajador de Cristo, todos los ojos están puestos sobre ti. Por eso es que a veces usted escucha, mira, y te ponen a veces hasta la conchita de mango para ver si tú caes, para decirte, y tú no eres cristiano. ¿Y por qué tú dices esto? ¿Y por qué tú dices aquello? ¿Por qué? Porque usted es un embajador de Cristo y los hechos o las cosas que usted haga va a representar cómo es ese reino. Porque si usted es embajador del reino de Dios, usted está representando a Dios mismo. Entonces tenemos que saber que tenemos que tener un carácter transformado. Recuerda que eres un embajador. Todo lo que digas, como te dije hace rato, todo lo que hagas o declares estará comprometiendo a la nación o al reino que representa. Tu manera de hablar, actuar y amar debe demostrar al reino que tú perteneces, a un reino que es diferente. Amén. Entonces ya hemos visto en este momento que un embajador pertenece al reino o la nación que representa. Pero también vimos que un embajador es una persona con un carácter transformado. Entonces, hasta aquí ya sabemos dos características muy importantes que debe tener un embajador. Pero también un embajador no solamente tiene que tener una característica, sino una misión y una función. Un embajador tiene una visión clara y definida. Dice la palabra de Dios en el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él, el Señor, dice en su palabra en el 18, que Él nos reconcilió con Dios, pero no solamente nos reconcilió, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. Dile al que está a tu lado, tú eres un ministro. Y si usted es hembra, dígale a la hembra que tiene al lado, usted es ministra.
Usted es una embajadora, alguien importante en el reino de los cielos. Él nos dio también una función. Dios no solo nos rescató y nos libertó a través del sacrificio del Señor Jesucristo, sino también nos delegó la tarea de reconciliar a las personas con Él. Mientras yo preparaba en esta parte de la palabra, recordaba una historia de mi niñez. A ver, ¿cuántos de aquí nacieron de los 70 a los 80? Yo no sé si usted recuerda cómo se formaban las peleas en los colegios. Yo no sé cómo estarán ahora. Yo creo que ahora están diferentes, porque ahora los muchachos, lamentablemente, si no es una pistola, es un arma blanca, o si no es una callapa que le hacen y le caen golpes más de varios a uno solo. Ahora la gente es muy vengativa. Pero recordaba algo importante de esa historia. No sé si usted sabía que cuando estábamos en el colegio y las cosas estaban muy aburridas, siempre había uno que era como cizañero, que le gustaban las peleas. Y cuando oía, cónchale, como que no pasa nada en el colegio, y llegaba y empezaba a buscarle cizaña, ¿sabes? A ver, Over, ponte aquí por favor, ayúdame aquí. Quiero ilustrarlo de esta manera. Póngase aquí, cuidado. Mi hermano, venga acá, hazme un favor. Fíjese algo. En aquellos tiempos, póngase aquí al ladito. Vamos a ilustrar qué pasaba en aquellos tiempos, si usted lo recuerda. En aquellos momentos llegaba y decía, Auber, ¿tu nombre, hermano? Auber, tú sabes que David por ahí está hablando de ti. Y empezaba la cizaña. Entonces, sí, así es la cosa. Bueno, a la afuera del colegio lo veo. Entonces uno llegaba y ponía el cizañero ponía a uno aquí y ponía al otro aquí. Y llegaba y le decía, mira, ¿qué Auber? Y entonces llegaba uno y ¿qué? Le ponía un palito, le ponía una cosita aquí. Y le decía, ¿a qué no se lo tumba? Túmbaselo, hermano. Y ahí se entraban a golpe. Esa persona que era cizañera se salía con la suya porque disfrutaba de la pelea. Pero como nosotros somos embajadores, nosotros no deberíamos hacer eso. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Dice la palabra que nosotros tenemos el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Por eso que usted veía que en esas peleas de repente salía el profesor, el amigo y los separaba. Gracias, mis hermanos. Pero el Señor nos dio el ministerio de reconciliación. Quiere decir que usted tiene que ser el vínculo. Es usted el que tiene que dar la palabra. Es usted el que tiene que lograr que haya armonía entre un reino y otro reino. Entre el reino de Dios y el reino de este mundo o la humanidad. Usted es el que debe de reconciliar. Es usted el que debe estar ahí creando ese vínculo. Qué importante es que usted hoy se vaya sabiendo que usted es una persona que tiene el ministerio más importante sobre la tierra, de reconciliar a Dios con el hombre. Amén. Si usted lo cree en esta mañana, denle un fuerte aplauso al Señor. Él nos dio el ministerio de reconciliación. Así que un hombre de Dios, una mujer de Dios, un embajador de Dios, una embajadora de Dios, no es cizañera, no es conflictivo. Es una persona que cada día está buscando de reconciliar a las personas unas con otras. Amén. Ahora vamos a ver algo muy importante. Un embajador tiene una visión clara y definida, como le dije. Entonces es importante que él pueda predicar la cruz con amor y con claridad. También la vida de él debe ser un canal de reconciliación. Él debe de modelar el perdón en las personas. También debe ser intencional en llevar el mensaje de esperanza a quienes están lejos de Dios y debe ser luz en medio de la oscuridad.
La palabra dice en Mateo 5, 14, 16. Ustedes, diga yo, soy luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, alaben a su Padre que está en los cielos. Tú eres luz. Dice la palabra que tú no deberías estar escondidos. Usted debería estar en lo alto, alumbrando a su familia, alumbrando la casa. Pero cuando usted no se identifica o no asume su función como embajador, usted es lo que dice la palabra, que su luz viene a ser opacada. Su luz viene a ser apagada. No quiere decir que usted no va a dejar de ser luz, pero en ese momento está debajo de una mesa. Si el Señor dice que tú eres luz, ¿dónde deberías estar? En lo alto. Deberías alumbrar en medio de las tinieblas, pero tienes que saber que tienes una identidad. Por eso es que yo le dije al principio, cuando tu identidad es conocida por ti, tus costumbres, tus hechos y tus acciones cambian inmediatamente. Tú eres un embajador, tú eres una embajadora, tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú eres esa persona que trae paz y tranquilidad a esa casa. Si tú estás conmigo, di un fuerte amén en esta mañana, por favor. Somos luz. Somos un embajador. Porque un embajador no calla. Un embajador se relaciona. Un embajador cumple con la misión que el Señor o su reino o su rey o su gobernante le da. ¿Qué pasaría si un embajador tiene una función y no se relaciona con el otro gobernante? ¿Qué pasaría si lo que le mandan a decir del país al otro país él no lo dice? Pregunto en esta mañana, ¿usted cree que él pueda durar en ese puesto? Seguramente que no. Le debe de quedar muy poquito. En cualquier momento va a ser relevado de su función. Por eso en esta mañana un embajador no debe de callar. Porque la palabra dice también que ustedes son sal de este mundo. Pero si la sal deja de salar, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que la tiran a la calle y es pisoteada. Dios te dio una función como embajador. No pierdas la oportunidad que Dios en su misericordia te dio de representar el reino más poderoso que está sobre la tierra. Amén. También podemos ver que un embajador no lleva su propio mensaje, sino el del rey. Y eso lo podemos ver en el versículo 20. Y el versículo 20 dice así: así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Usted es un canal. Usted es el medio que usa Dios desde los cielos para que los hombres reconozcan su poder y su señorío. Usted es un enviado de Dios. Usted es un hombre y una mujer que no lleva su propio mensaje, sino el mensaje del Rey. La autoridad no proviene de ti. Tú no puedes decir lo que a ti te dé la gana. Tú tienes que decir lo que Dios te manda. ¿Sabes algo? Hay mucha gente que le da miedo predicar la palabra de Dios porque piensa que lo van a rechazar.
No, es que qué dirá mi vecino, qué dirá mi amigo del trabajo. Pero Dios como embajador te manda a hablar, a llevar el mensaje de salvación. Pero si tú te callas, otro lo va a hacer por ti. Pero hoy tú tienes que asumir esa función, porque dice la palabra que aunque tú tengas miedo, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cómo tú te reconciliaste o cómo Dios permitió de tú reconciliarte con Dios. Y no te preocupes, porque la palabra dice que ellos no te rechazan a ti, sino rechazan a Cristo. Así que no te preocupes, cuando tú tengas la oportunidad de predicar el evangelio, predícalo. Mira, óyeme, predica con tu vida, no te enrolles, solamente lo que tienes que decir, lo que Dios ha hecho por ti y para ti y por tu familia. Amén. Dale una fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Toda la gloria y el poder sea para Él. Dios ha hecho maravillas. Tú eres un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer en una persona. Amén. Vamos al punto 5. Y ya vamos a ir terminando. En el punto 5 vamos a ver que un embajador proclama la obra de la cruz. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La esencia del mensaje, la esencia del embajador, es la obra de la cruz. Dice la palabra que Jesús, sin pecado, cargó todas nuestras culpas para darnos su justicia. Este es el corazón del evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje. Ese es lo que Dios te dio a ti y ahora te toca a ti como embajador también disponerlos a otro. Pero tú como embajador tienes que hacerlo. Esa es la esencia del mensaje. Él te dio o te nombró embajador, pero también te dio una función, pero Él no se quedó así. También te dio un mensaje. Es un mensaje que transforma vidas. Predica siempre la cruz, sin omitir la gravedad del pecado ni la magnitud de la gracia. Dice la palabra de Dios que así como abunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Recuerda que el verdadero poder de la reconciliación está en la obra perfecta de Dios. Amén. Llegamos al punto 5. Y déjame repetirte para que hoy te lleves lo que hemos hablado. Pero una predicación sin una aplicación queda sin ningún efecto en nuestras vidas. Por eso es importante lo que dice la palabra, que solamente no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Entonces en el día de hoy vimos que un embajador pertenece al reino o la nación que representa. También vimos que un embajador es una persona con un carácter transformado, que tiene una visión clara y definida, tiene un propósito. Un embajador no lleva su propio mensaje, sino el del rey. Y también un embajador proclama la obra de la cruz. Las aplicaciones que tengo aquí para ti y para mí. La primera, ¿estoy representando dignamente a Cristo como su embajador? En esta mañana espero que este mensaje haya llegado a lo profundo de tu corazón y puedas hacer tú un checklist y puedas revisar tu vida en esta mañana.
y puedas decir, ¿verdaderamente soy un verdadero embajador? ¿Estoy representando dignamente a Cristo? ¿Vives como una nueva creación o sigues viviendo tal e igual todos los días? ¿Estás verdaderamente haciendo lo que dice la palabra, que las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas? Si tú estás en Cristo, debe haber cambios visibles en tu vida. Recuerda siempre, así como te vean a ti, así van a ver a Dios. Porque tú eres un embajador de Cristo. Tú eres una persona importante del reino de los cielos. Hoy tenemos que revisar si verdaderamente estamos viviendo como verdaderos embajadores. Revisémonos hoy, porque posiblemente hay algunos que no crean en el Evangelio porque ha habido testimonios que no glorifican a Dios. Asume tu ministerio de reconciliación con pasión y con entrega. El Señor te entregó un ministerio, mi amado. El Señor te entregó un ministerio, mi amada. Tienes la función de reconciliar al mundo con Dios. Pero tienes que revisar tus actos, porque posiblemente en algunos casos de ser de bendición para las personas, a veces somos de tropiezo. Y te lo puedo decir, como dice por ahí, porque tengo los pelos en la mano. Yo cuando nací en el Evangelio no había creído en esto. Y saben que ustedes aquí en Venezuela tenemos en Caracas el hipódromo La Rinconada. Y yo cuando nací en el Evangelio iba los domingos a la iglesia y después que salía de la iglesia para el hipódromo La Rinconada a tomar y a apostar. Gracias a Dios, yo creo que hay mucha gente que no le fue mucho de tropiezo porque no sabían que era cristiano. Pero imagínense, hoy en día hay mucha gente que vive doble vida. Hay gente que son una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa y en el trabajo. Donde tú quieras que te pares, en el Ferro, en Caracas, en Valencia, en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar que tú estás, tú eres representante del reino de Dios. Así que tu comportamiento tiene que ser muy diferente. Y la palabra lo dice. ¿Cómo tú puedes hacer que las cosas sean diferentes? Haciendo buenas obras. Amén. Si le vas a dar un aplauso al Señor en esta mañana, dáselo con toda tu fuerza. Un verdadero embajador no se contamina con las cosas del mundo. Cada día está pendiente de hacer buenas obras. Te pregunto, ¿desde cuándo no le preguntas a tu jefe, ¿te puedo ayudar con algo después de la jornada de trabajo? ¿Desde cuándo no le tocas la puerta a tu vecino? ¿Te puedo hacer de ayuda? ¿De cuándo usted al caminar no le hace un favor a alguien? ¿Ayuda a la vecina con sus bolsas? Usted es un embajador y cuando la gente ve las buenas obras que usted hace, seguramente se van a preguntar, esta persona es diferente. ¿Qué hará o qué hace para poder realizar lo que está realizando? Y ahí es la oportunidad de llevar el evangelio de reconciliación. ¿Sabes algo? Yo soy así
porque he creído en un Dios vivo que puede transformar mi vida y también la tuya. Pero yo estoy siendo ejemplo del favor de Dios en tu vida. Amén. El carácter de un embajador debe ser íntegro y debe reflejar la naturaleza de Cristo. Proclama fielmente el mensaje de la justicia de Dios. Amén. Vamos a concluir. Pero para concluir, por favor, te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Y de todo lo que has escuchado, cierra tus ojos y pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres tú que tome de este mensaje? Habla ahí con tu Señor. Si hasta ahora no sabías o te has enterado en el día de hoy que tú eres un embajador y una embajadora, dile a tu Señor: Señor, perdóname, porque hasta hoy no lo sabía. Y si lo sabía, posiblemente, si tú lo sabes, puede ser que lo estabas haciendo muy bien. Pero si no lo estabas haciendo muy bien, dile: Señor, ayúdame a ser un verdadero embajador. Mientras usted está ahí, le voy a pedir a mi esposa que pase aquí adelante, porque he comprendido que cuando uno está casado es una sola carne. Usted me van a ver aquí, pero al lado mío está mi costilla. Y Dios ha permitido a mi esposa también ser esa ancla o esa persona que me ha levantado. Yo conocí al Señor por esta mujer. Por eso aprovecho también para decirle a aquellas mujeres que sus esposos son inconversos: ámenlos, doblen rodillas y sobre todo tengan fe que un día ese hombre entrará por esa puerta como yo lo hice un día. Amén. Le voy a pedir a mi esposa que ore, pero quiero dejarte esta conclusión. Ser embajador de Cristo es un llamado glorioso y solemne. No es un título, no es un nombramiento honorífico, es una responsabilidad, porque representamos al Rey de reyes y Señor de señores, al Rey que hizo los cielos y la tierra, el creador del universo. Por eso debemos proclamar cada día su mensaje con gracia y poder vivir como ciudadanos y embajadores del reino de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso en esta mañana al Señor. Estoy perdido sin